El 25 de noviembre no es una fecha simbólica, es un recordatorio de lo que aún falta. En México, cada día cientos de mujeres viven historias que no deberían existir. Violencias que se esconden en casas, trabajos, instituciones. Violencias que marcan, que duelen, pero que también encuentran resistencia. Hoy, reunimos voces que ayudan a entender esa realidad. Mujeres que sobrevivieron y mujeres que acompañan, defienden y luchan desde la trinchera profesional. Es momento de pasar del silencio a la palabra, de la violencia a la vida. Las historias casi nunca empiezan con un golpe. Empiezan con un no exageres, con un así soy yo, con una disculpa que se repite demasiado. Celeste, ¿cómo comenzó tu vida al salir de la violencia? Pues yo creo que al principio fue un poco difícil porque tú estás como normalizando algo que está mal. Entonces, bueno, lo que realmente me ayudó creo fue el apoyo de mis papás. Yo tuve que regresar a vivir con ellos. Salí de ahí. Fue muy difícil para mí. Fueron muchos años en los que yo trataba de salir y no podía porque pues yo sentía que como que lo necesitaba, ¿no? Necesitaba como a esa persona, pero después me di cuenta que no, que realmente en vez de ayudarme como que me hacía daño. Empecé como a sentir mucha ansiedad. Bueno, él me causaba mucha ansiedad por sus comportamientos. Entonces, pues después de salir de eso, creo que me empecé a relajar más y bajó mucho mi ansiedad. Entonces fue ahí donde me di cuenta que, pues sí, o sea, realmente esta persona me estaba haciendo mucho daño. Al estar ahí, pues a lo mejor no lo notaba, porque como lo mencioné, pues empiezas a normalizar esto, pero pues no está bien. O sea, realmente no está bien que una persona te quiera controlar o que quiera cuidar todo lo que haces, porque pues, bueno, realmente me considero una persona muy, ¿cómo se podría decir? Muy independiente. Yo sé hacer mis cosas, yo trabajo, entonces siento que eso fue lo que me ayudó a poder salir de ahí, que yo sé trabajar y pues ganaba mis propios ingresos. Y siento que para las mujeres es más difícil salir de algo así cuando no son independientes o cuando dependen a lo mejor económicamente de esta persona. Y pues no solo económicamente, o sea, también emocionalmente, porque siento yo que en algún momento llegué a depender emocionalmente de esta persona y pues eso era lo que hacía que yo no quisiera como salir de ahí, o a lo mejor sí quería pero no podía. Entonces, pues sí. Hablabas hace un momento que tienes el apoyo de tu familia, pero ¿qué fue lo más difícil de poder reconstruirte? Como emocionalmente, Sí. pues, pues siento que lo que me ayudó, o bueno, para poder contestar la pregunta, fue que yo empecé a tomar terapia psicológica. Entonces, como que la psicóloga fue de que me hizo ver o de que todo estaba mal, o sea, no estaba bien lo que yo estaba viviendo, porque como lo digo, o sea, yo lo empecé a normalizar. Igual yo no contaba muchas cosas por miedo de lo que me fueran a decir o de lo que fuera a pensar la gente. Entonces, pues lo más difícil creo que fue como encontrarme de nuevo a mí misma. De hecho, sigo trabajando en eso porque pues sí, o sea, como que te tratas de acoplar a esa persona pues para evitar problemas, para evitar conflictos. Entonces ahora que pues ya estoy yo sola, pues sí, o sea, trato de ser yo misma, trato de enfocarme en mi trabajo, en mi hijo, porque tengo un hijo. Y pues siento que lo más importante ya cuando tienes un hijo es pues que él vea que, que soy fuerte, ¿no?
y que pues él es por quien tengo que seguir avanzando, igual por mí misma, ¿verdad? Pero ahorita que él está pequeño, pues él depende de mí. Entonces, pues sí, o sea, creo que lo más difícil fue eso, como volverme a encontrar a mí misma y como saber mi valor y pues sí, o sea, lo que valgo como mujer y como persona, ¿no? ¿Hubo momentos que dudaste de tu propia fuerza, de esa fuerza que ahorita tienes? Sí, sí, hubo momentos en los que dudé. Cuando vivía con esta persona, yo decía, no, es que, ¿por qué no me puedo ir? ¿O por qué no puedo hacer esto? O la verdad duré mucho tiempo en darme cuenta de que todo estaba mal y pues para mí era difícil. Entonces sí, o sea, sí llegó un momento en el que llegué a dudar, pero siento que también ya cuando agarraba como el valor de decir, no, ya me quiero ir, como que esta persona era como de que no, es que no vas a poder, o si te vas no vas a tener esto, o si te vas, yo ya no te voy a ayudar con nuestro hijo o así. Entonces siento que eso era lo que me daba más miedo, ¿no? Como no poder yo sola sobrellevar pues todas las cosas, ¿no? Pero ya ahora me doy cuenta que pues no, que pues al final de cuentas todo mejora y todo, y hay algo mejor para, pues para todas las personas, ¿no? ¿Cómo te transformó esta experiencia? Hablabas ahorita de la parte de que tu hijo es tu motivo, tu motor, pero ¿cómo te transformó esta experiencia? Pues creo que ¿Hay un soy, antes y un después? sí, pues creo que antes yo como persona pues estaba muy mal, o sea, emocionalmente. Y no sé, o sea, como que yo no le hallaba sentido ya a muchas cosas, ¿no? Como que ahora me doy cuenta que sí, o sea, sí hay mucho más allá de, de todo, ¿no? Como persona o como mujer tenemos muchas oportunidades y pues no te puedes quedar como en merecer o querer tener lo mínimo cuando puedes tener mucho más y puede haber personas que te valoren mucho más. Igual tú misma, o sea, valorarte tú misma y pues saber lo que mereces y lo que debes de tener. Celeste, de todo lo que me platicas, ¿qué cosas haces hoy que antes no te permitías hacer? Pues creo que convivir con más personas. Antes como que esta persona, pues sí, no era como de que no quiero que le hables a tal persona o no quiero que platiques con tal persona o así. Entonces ahora que pues ya estoy yo sola, eh, pude volver a hablar con amistades que antes no podía, puedo salir más, igual, o sea, tengo a mi hijo y pues tengo que enfocarme en él, ¿no? Pero igual como mujer, pues siento que el tener un hijo no te detiene al que puedas seguir haciendo tu vida. Entonces, pues sí, o sea, creo es eso, ¿no? Como salir más, convivir más con las personas que antes no podía, convivir más con mi familia. eh, y sí, o sea, y como yo, o sea, como persona, siento que antes, como que con esta persona trataba de ocultar ciertas partes de mi personalidad por miedo a que se enojara, a que no le gustara algo que yo dijera o la forma en la que actuara. Entonces siento que yo misma me reprimía en mi forma de ser y ahora pues no, o sea, ya no tengo miedo como de ser yo misma, como de expresarme o de decir cosas, porque pues sí, o sea, ya no tengo miedo de que alguien me vaya a decir, no, es que esto está mal o esto, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces siento que es eso, o sea, yo como persona ya soy como pues yo misma, ¿no? Mi personalidad. Para ti, una vez que ya saliste de la violencia y has podido analizar a la Celeste de antes, ¿qué duelen más, los golpes físicos o los golpes emocionales? Creo que los golpes emocionales. La verdad, trato de no estancarme o, o quedarme en el pasado,
trato de ya no pensar en eso, trato de ahora ver pues lo que viene, ¿no? O vivir el presente. Porque realmente pues si te pones a pensar, bueno, si me pongo a pensar y me pongo a analizar por todo lo que viví, pues sí sigue siendo muy doloroso. La verdad, hay veces que trato de evitar este tema para no recordar y que no me duela, porque yo sé que es un proceso y no lo vas a sanar pues de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. No hay como tal un tiempo de decir en un día voy a sanar, en 2 días voy a sanar, en un mes. Siento que este proceso pues ya va dependiendo de cada persona. Y como mi persona, pues sí fue difícil porque por mi edad pues sí viví cosas muy, muy pequeñas. Pero ahora siento que a la vez me ayuda a ver de dónde salí, de ver la persona que ahora soy. Y pues eso me motiva para ver que pues soy muy valiente y que qué bueno que salí de ahí. Porque yo sé que muchas mujeres tienen miedo y no quieren hablar o contar por lo que vivieron. Igual, o sea, por el miedo del qué van a decir, de qué voy a hacer yo sola. Pero pues es que realmente sí se puede salir de ahí. Hablabas ahorita del sí se puede. Uh-huh. ¿Qué le dirías hoy a una mujer que todavía está dentro de un caso de violencia? Que no tenga miedo, que no está sola, que se acerque a las personas que ella más le tiene confianza o que ella sienta que la pueden apoyar, porque pues realmente eso es lo que yo creo a veces sentimos, el miedo, ¿no? El miedo no nos permite como poder salir de ahí. Y pues sí, o sea, yo le diría que es muy valiente y que sí va a poder salir de ahí. Igual, o sea, yo sé que a veces no sentimos el apoyo de las personas, pero sí se puede, o sea, sí se puede salir de ahí y tienen que tener mucha fuerza. Y bueno, a veces me ha tocado platicar con niñas, con adolescentes o con personas que a lo mejor están en la misma situación que yo. Y, y yo entiendo lo difícil que es, porque yo en algún momento estuve ahí, ¿no? Estuve en su lugar, de que a lo mejor a mí me decían, es que ¿por qué no sales de ahí? Es que porque eres a lo mejor tonta o así. Yo no les diría que son tontas, realmente yo les diría que son muy fuertes por aguantar ese tipo de situaciones. Y pues sí, o sea, yo les diría que busquen ayuda, ya sea psicológica o con su familia. Y yo sé que las van a apoyar y que no tengan miedo de decir lo que les pasa, porque luego pues pasan cosas más malas, ¿no? Entonces hay que evitar que lleguen a pasar cosas peores. Hoy, ¿qué te hace sentirte orgullosa de ti misma? Pues el valor que tuve para poder salir de ese lugar. Y pues realmente, no sé, o sea, como, pues no sé, a lo mejor que ahora sí soy como más feliz, ¿no? Porque llegó un momento en el que a lo mejor yo ya no me sentía feliz, yo ya no me sentía bien conmigo misma y ahora pues me gusta la mujer que soy y la mujer que estoy construyendo, que no está ahorita al 100%, pero yo sé que es un proceso y que en algún punto lo voy a estar y que pues todo va a estar bien. Yo agradezco, no es fácil contar lo que nos pasa, no es fácil abrir nuestro corazón. Y como tú lo dijiste, no estamos solas las mujeres y eres una persona muy valiente a tu corta edad. Muchas gracias. Gracias. La violencia no es solo física, se teje en la mente, en las emociones, en los vínculos. Para entenderla hay que escuchar a quienes acompañan desde lo psicológico. Mariana, ¿cómo se construye psicológicamente el ciclo de la violencia? Bueno, pues es muy importante saber que las violencias, desde que vamos creciendo en la familia, las vamos normalizando.
Entonces, pues esto es como clave porque cuando empezamos a normalizar que en casa, por ejemplo, que existan golpes y gritos, nos empezamos a acostumbrar bueno, a que todos estos patrones sucedan, y ya cuando vamos creciendo, por ejemplo, si llegamos a tener alguna pareja, algunas veces, bueno, sucede que en el ciclo de la violencia hay como algunas fases. Entonces, al inicio, pues empiezan como a acumular tensión, de que empiezan pequeñas peleas, y nosotros, bueno, lo vamos dejando pasar y lo dejamos pasar hasta que llega un suceso ya muy, muy fuerte, ya sea, bueno, que, no sé, algún golpe muy fuerte, o que te empuje, o que te diga cosas horribles, cosas como eventos muy, muy fuertes. Y casi siempre sucede que después de que ocurre un evento fuerte, ocurre algo que se le conoce como luna de miel, que es cuando el agresor pues hace algunos actos para que le pedir disculpas, te regala cosas, te trata muy, muy bien. Y después, pues, de que pasa este periodo de luna de miel, empieza el ciclo de la violencia. Y también, pues, es muy importante saber que el ciclo de la violencia no es algo que sea como que siga pasando siempre, sino que casi siempre empieza a incrementar estas violencias. Como nos empezamos a acostumbrar a ellas, de normalizarlas, empiezan las violencias a incrementar cada vez más y más y más, hasta llegar, por ejemplo, a casos de feminicidio. ¿Por qué cuesta tanto identificarlo desde adentro? Pues cuesta mucho porque lo hemos normalizado. Entonces, si desde pequeñas pues estamos acostumbradas a ver estas violencias, lo normalizamos. Y también es algo que socialmente por ejemplo, que se ha visto normal, el que se golpea a las niñas y los niños, que se les amenace, que se insulte, cosas así, ya se ha visto como bueno, ya desde hace varias décadas, culturalmente se considera pues que es normal que nosotros gritemos a los niños, que les peguemos cuando hacen algo que está considerado mal. Entonces nosotros lo vamos normalizando, y ya cuando llegamos a la vida adulta o de jóvenes, se nos hace muy difícil reconocerlo, identificarlo, porque lo vemos como una situación normal. Y también sabemos que las violencias las vivimos en todos los contextos. Entonces, al verlo ya como algo normal, pues se nos hace tan difícil poderlo identificar. Mariana, a lo largo de esta trayectoria que tienes, ¿hay algo que casi todas repiten en su historia? Mencionabas hace ratito los patrones, pero en su historia emocional. Pues algo que ocurre, yo creo que en casi todas las familias mexicanas que todos llegamos a ver, pues es que existe muchísima violencia, casi siempre del papá hacia la mamá. Que es algo que vemos que pues todas como estas peleas, a veces insultos, gritos, a veces golpes, o la violencia económica que siempre vemos, que se le castiga con dinero por la manutención y todo eso. Entonces creo que eso es algo que la mayoría de las mujeres hemos visto en las familias, y que nos lleva pues a normalizarlo. Entonces, cuando ya llegamos a la vida adulta, cuando ya tenemos una pareja, pues creemos que esto es normal, que te traten con insultos o con desplantes, o que te dejen de hablar. Fíjate que ahorita en lo que me decías esto, quiero pensar que trae secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas emocionales que dejan estas experiencias en las víctimas? Por ejemplo, bueno, en las infancias, en niñas y niños, lo que suele ocurrir pues es que como ellos se están desarrollando apenas, pues el sistema, bueno, el cerebro apenas empieza a hacer como estas conexiones neuronales de manera normal para el desarrollo, y cuando un niño o niña vive bajo muchísimo estrés, pues estas conexiones no se dan de la manera que deberían, y empieza a generar mucha dopamina, porque siempre está como en alerta constante, protegiéndose de que no le ocurra nada. Y esto le puede generar muchísimas consecuencias. Por ejemplo, si el desarrollo no se da de manera normal, hasta puede ocurrir que se genere algún trastorno de déficit de atención. Todos estos, algunos son generados pues cuando están pequeños por tanto estrés, o que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en la escuela, algunas materias se ponen mucha atención, pero pues es porque están bajo muchísimo estrés. Y también, bueno, puede ocurrir, las secuelas pueden ser muchas, y depende mucho del tipo de violencia que han vivido y de la periodicidad. Entre más tiempo tú vivas estas violencias, pues las secuelas pueden ser tanto a nivel físico, a nivel emocional, pues que te genere mucha depresión, mucha ansiedad, que te empieces a aislar de las otras personas, que te dé algunos, por ejemplo, niñas y niños en la escuela, ni siquiera quieren descubrirse el cuerpo, aunque haga mucho calor, no se quitan su chamarra, pues porque traen algunos moretones en el cuerpo. O que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, sentarse, porque ese también puede ser un indicativo de ¿Que tienen algún abuso dolor? sexual. Ah, ok.
Y también algunos empiezan con pesadillas en la noche y con enuresis, que se hacen pipí. También es porque el cuerpo está bajo muchísimo estrés y esto pues ocasiona que mientras esté descansando pues el temor es tanto que le puede llegar a orinarse. Esa es como una de las señales donde nos damos cuenta que el niño o niña pues está viviendo algo que lo está poniendo en mucho estrés y que hay que poner atención. Es como un foco rojo. Mariana, tú como especialista, cuáles son esos errores que comete la sociedad que tú has detectado, incluso que los hacen sin mala intención? Pues creo que el hecho de que todos hemos normalizado estas violencias, a veces, por ejemplo, desde la familia o en el salón de clases, nosotros hemos normalizado que se lleven con burlas, con insultos, que se digan cosas, que se hagan como empujones y lo empezamos a normalizar. Entonces creo que es muy importante cuando sucede esto, pues poner un alto y comentarlo y evidenciar pues que se está viviendo violencia. Y también algo que falta muchísimo pues en las escuelas es estar trabajando sobre estos temas, para que las niñas y niños puedan identificar qué es la violencia, cuáles tipos de violencia existen y que se pueda prevenir. Pero creo que es algo que nos falta trabajar pues de que están chiquitos, y en la familia también es muy importante. Y bueno, como adultos también es importante saber que nosotros somos ejemplo para otras personas, principalmente niñas y niños. Entonces, el siempre estarnos tratando con mucho respeto. Si vemos en la calle, por ejemplo, no estarnos burlando de las personas, porque también es algo que suele pasar. O a veces cuando vamos manejando, que nos enojamos y luego empezamos a insultar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque después nosotros, por ejemplo, regañamos a nuestras hijas e hijos porque dicen groserías pero nosotros pues estamos mostrando Es lo todo que ven eso en casa. Entonces creo que es bien importante primero hacernos conscientes de si yo estoy replicando alguna violencia, para que podamos pues tratar de eliminar. A veces cuesta mucho trabajo porque como es algo que tenemos ya tan naturalizado, internalizado, lo vemos como algo normal. Entonces sería pues desde nosotros empezar a trabajar en sí mismos para que podamos identificar y no seguir replicando estas violencias. Después de salir de la violencia, una víctima que ya logra salir, es complicado, ¿cuál es el proceso emocional más difícil? Pues creo que el proceso, lo más difícil primero pues es identificarlo. Y también algunas veces, por ejemplo, pasa con mujeres que su agresor pues es su pareja, y a veces nosotros decimos, pero es que ¿cómo no te separas? ¿Por qué no te vas? Entonces sí es importante que podamos entender que pues es muy complejo para una mujer, por ejemplo, que lleva muchos años, que no ha trabajado, que está pues de responsable si tiene hijas o hijos, que tiene gastos, todo. Es muy complicado que se salga de esta situación, ¿sí? Porque primero pues necesita generar una red de apoyo y el tener como esta parte económica resuelta para que se pueda salir. Entonces creo que es importante que no se juzgue cuando vemos estas situaciones. Cuando alguien sale de este ciclo de violencia, es muy importante que si nosotros somos cercanos a la persona, algún familiar o amistad, pues es muy importante el estar ahí, el apoyar, el acompañar. Porque a veces, muchas veces lo que pasa con las víctimas, que las empiezan a aislar tanto, que empiezan a romper pues relaciones familiares y de amistades. Entonces cuando salen de pues es como regresar como nuevas, ¿no? Traen pues la autoestima muy muy baja. Entonces es importante estarlas acompañando, estar escuchando. A veces nos cuentan 10 veces la misma historia, pero para ella pues le hace a lo mejor mucho bien. Entonces creo que es importante porque para restablecerse de una situación así cuesta mucho trabajo, a algunos les toma años. Entonces también es importante, de ser posible, que se acuda a terapia para que empiecen a trabajar en ellas mismas. Porque pues sí, se viene de menos la seguridad, la autoestima, todo esto. Ahorita platicabas algo muy importante, el tema de hablarlo, de decirlo las veces que sea necesario. ¿Cuáles son esas cosas que realmente ayudan a sanar las heridas que deja la violencia? Pues creo que algo muy importante es el acudir a terapia. La atención psicológica nos ayuda muchísimo. Y el que tengamos redes de apoyo. Alguien que esté para nosotras, para escucharlas, sostenerlas, porque es un proceso muy, muy complicado.
y estar pues ahí acompañando. Algunas veces también pues no sabemos el que conllevó, por ejemplo, esta separación, que a lo mejor pues tiene necesidades económicas y a veces no. Entonces también hasta el acercarnos para saber si ocupa algo y el que sepa que estamos ahí, que somos pues bueno, que estamos ahí para ayudarla y sostenerla, que es como, pues son momentos de mucha crisis. Y también después en la familia, por ejemplo, cuando sucede en familias, a veces las niñas y niños no entienden qué está pasando. Y también pues el proceso a veces para ellos es complicado. Y si tienen una buena relación con el papá, luego para ellos es difícil porque pues culpan a la mamá por lo que está sucediendo, pues suceden muchas cosas. Entonces también es importante no descuidar esa parte de tratar pues de que niñas y niños también puedan recibir atención para que se pueda comprender todo este proceso. Mariana, muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación. Comprender el daño es el primer paso para entender por qué tantas mujeres tardan en salir. La siguiente historia muestra exactamente eso. Romana, ¿cómo era tu vida antes de que la violencia comenzara? Bueno, pues mi vida era natural, normal, empresaria, de mi trabajo, de mi casa al trabajo, con mis hijos. No era una vida normal ni era una vida típica de una mujer empresaria que se dedicaba a trabajar, que se dedica a cuidar a sus hijos y prácticamente ese era el contexto en el que yo vivía antes de esto. Para poder generar un contexto, ¿qué era lo que te gustaba de tu rutina, de tu vida, incluso de ti misma en ese momento, pese que ya vivías violencia? ¿Qué me gustaba? Siempre he sido bien emprendedora, bien soñadora de proyectos. Me gusta mucho innovar, me gusta mucho estar al pendiente de qué es lo que pasa en la sociedad, en la gente. Entonces hacía un proyecto, hacía otro y si no funcionaba ese, buscaba la manera de hacer otro proyecto que me diera esa parte de mantener mi vida ocupada, de mantener mi cerebro activo y de ir viendo cómo creció la empresa, cómo crecíamos como familia, cómo iba dando esa vuelta de la vida, de estar al pendiente y de una manera muy, muy activa y muy económica. Me gusta mucho ser independiente, soy independiente desde los 14, entonces esa parte siempre me mantuvo en esa parte de crecer, de buscar negocios, de decir, ok, no se puede aquí, pues vamos a otro lado, otro país, otro estado. Eso me gusta mucho, esa visión que yo tengo global de las cosas. ¿Cuándo fue el momento que empezaste a sentir que algo había cambiado en tu relación? Yo creo que cuando yo me di cuenta que algo no estaba bien en mi relación fue cuando yo cumplí 10 años de no ser, de que teníamos un matrimonio, sí, de que teníamos unos hijos, una empresa y todo, pero como pareja no éramos nada, absolutamente nada, ni un abrazo, ni nada. Entonces yo empecé a ver que eso no era normal, que no estaba viviendo una vida normal y fue cuando yo empecé a ver esto no me gusta, esto no es natural y entonces yo empiezo a ver un cambio diferente, ok, ya no es normal lo que está pasando, entonces te quito una cosa, te quito otra, no te voy a dar oportunidad de que estudies, no te voy a dar oportunidad como ir condicionando las cosas que habitualmente hacía sin que le molestara o sin que tuviera que pedir permiso, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Voy a ir a una reunión de esto, pero me empezaba a dar como que esa parte de, no, mejor no voy para que no le moleste. La frialdad, entonces, el distanciamiento y esa parte de como dos desconocidos convivir en el mismo hogar. Yo creo que como dos desconocidos en el tema de pareja, sí, como dos empresarios con una meta en conjunto, sí vivíamos así, pero mucho de apariencia, es decir, no quiero que se sepa nada, no quiero que se ventile nada, no quiero que la gente vea o se dé cuenta qué es lo que pasa dentro de un matrimonio así.
Hablabas ahorita de las apariencias, que es algo que se vive mucho en la sociedad mexicana. ¿Hubo un momento específico que despertó todas tus dudas? Sí, cuando yo empecé a ver que me culpaban de cosas que nunca había hecho, o sea que si yo platicaba con alguien o algo, eso se volteaba desde otro punto y decía, no, pues es que tú estás haciendo esto. A mí eso me generaba mucha impotencia porque yo no era verdad. Entonces, cuán más, cuán más me echaban la culpa de cosas que no hacía, más me frustraba, más pánico me daba de decir, no lo estoy haciendo, no estoy haciendo lo que dices, no es verdad lo que dices. Y eso lleva a darse cuenta, a ir viendo uno, no me gusta ya lo que está pasando, no es normal lo que sucede aquí. ¿Cómo intentabas explicarte a ti misma todo esto que estabas pasando? No podía explicarme a mí misma qué era lo que estaba pasando, porque no tenía como muy clara yo si era violencia o era lo normal o era lo que se necesitaba hacer, porque había una palabra muy recurrente en mi relación, en mi vida, es que no tenemos que decir esto porque nos conviene, es que tienes que mantener esto porque nos conviene, que tienes que hacer esto otro porque nos conviene. Siempre la palabra conveniencia fue muy recurrente en todas las decisiones que se tomaban. ¿Qué formas ahorita hablabas de esta parte que la palabra que tú mencionas, conveniencia, ¿cuál fue esa forma de control que empezaste a notar primero? Lo primero que empecé a notar es que mentía sobre lo que yo hacía. Es decir, ese fue primordial, que él mentía sobre lo que pasaba en mi vida. Y lo siguiente que fue como un punto de trascendente en esto es que me empezó a poner gente. Es decir, yo ya no estaba sola, estaba vigilada, porque siempre tenía una persona, una escolta y una asistente que estaban todo el día en la oficina conmigo, todo el día, si yo iba a un café, me acompañaban, si yo iba a comer, si yo iba a una reunión de trabajo, siempre me acompañaban. Se disfrazaba bien para que nadie pensara que algo estaba mal ahí. Y como yo tenía que ver la empresa y para mí era normal o natural seguir trabajando en la empresa, pues yo dije, ok, está bien, no pasa nada. Si a ti te va a generar más seguridad el hecho de que yo esté vigilada 24/7, pues está bien. Hasta que eso fue imposible de... Para ti el control era normal. No era normal, era lo que se necesitaba hacer, porque me daba mucho miedo. Siempre la amenaza fue, si nos separamos o algo, te quedas sola. Te quedas sola y a ver cómo le haces. Entonces eso a mí me da mucho miedo porque cuando uno es empresario y todo eso, las cosas son diferentes. Te da miedo perder lo que tú construiste, te da miedo salir a la calle y decir, ¿cómo empiezo de cero? O sea, no es el mismo cero a los 20 años, a los 14 años que 40 años después, cuando ya tienes replanteado otra historia tuya. ¿Sentiste que en tu entorno, amigos, familia, tus hijos incluso, comenzaron a alejarse de ti o tú alejarte de ellos? Yo empecé a alejarme de mi familia. Yo fui la primera que empecé a alejarme de mi familia y de mis amigos. Regularmente era, si a él le cae mal una persona, mejor no voy, mejor me alejo y así me evito un tanto la fatiga de estar peleando con él. Entonces, por mucho tiempo me mantuve alejada de mi mamá, que eso es duro, de familia, y después el distanciamiento se fue haciendo hacia mis hijos, condicionados, ¿no? O sea, si estás con tu mamá no te voy a cubrir tus gastos. Así se fue haciendo y en la actualidad, por ejemplo, mis hijos hablaron conmigo. No se salieron así sin decirme por qué o qué. Ellos me dijeron, mira, tú no puedes ahorita cubrir los gastos que nosotros tenemos. Entonces, no es que
que yo me quiera ir a donde está él, no es que yo quiera dejarte, pero nosotros necesitamos seguir. Y yo los entiendo, esa parte fue de las más duras de mi vida, pero también lo entendí, porque si ellos a su mamá la vieron fuerte, valiente y bien coherente con lo que hacía como empresaria y todo eso, a ver una persona que temblaba de miedo, pues esa parte yo la entiendo de ellos, ¿no? Entonces se fue así, alejando gente, familia, hijos, todo. Y la primera que hizo el distanciamiento fui yo, porque no le gustaba. Y lo siguiente, al final, cada quien tomó la decisión que le parece conveniente. También eso es importante, hablar de conveniencias. Romana, ¿cuál fue la emoción que dominaba en ti? ¿El miedo, la culpa, confusión? Fueron varias etapas diferentes. Primero fue la confusión, o sea, primero es que a lo mejor soy yo, ¿no? Porque la violencia tiene esa característica, te hace dudar de si eres tú o es alguien más. Entonces primero fue eso. Segundo fue la manera que él tuvo de ejercer violencia psicológica hacia mí fue bien brutal, porque primero me condicionaba, me coaccionaba para decir, ok, se va a hacer esto, y después con eso mismo me amenazaba. Entonces, para mí eso me paralizó, porque yo venía de un entorno donde lo mío eran los libros, lo mío eran los negocios, lo mío eran las empresas, lo mío eran los clientes de la IP. Nunca me habían amenazado con nada, ni nunca me habían amenazado con que, ok, te voy a matar, nunca me habían amenazado con voy a difundir, jamás. Entonces, y menos hacia mis hijos, ¿no? O sea, que por los primeros que se van a enterar son tus hijos, de quién eres. Es que no es quién soy, es que quién me estás obligando a ser, porque no se decía nada, todo se mantenía. Tú podías ver que salías de la casa y pues la gente no tiene por qué saberlo, pero se veía normal, ¿no? Sales y está el escolta afuera y está el asistente esperándote, pues es normal. Pero no, siempre hay tres verdades. Una es la de afuera, otra es de la puerta de la casa hacia adentro. Y yo creo que la más cruel y la más dura, o cuando menos en mi caso, es la de la recámara hacia adentro. Romana, ¿cuál fue ese momento en que entendiste que ya no estabas segura ahí? Fue en junio, fue más o menos por el 20 de junio. Llega mi hijo a las 4 de la mañana, mi hijo menor. Llega a las 4 de la mañana y me dice, ¿dónde estás? Y dije, estoy en la casa. Y dice, sí, pero ¿dónde estás? Le dije, estoy en mi cuarto. ¿Qué pasó? Dice, ponle seguro, voy para allá. Y le digo, ¿qué pasó? Y no me dijo. Llega a la casa a las 4 de la mañana y me dice, te tienes que ir. Dice, te tienes que ir. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, es que se pelearon y mi hermano está todo lastimado. Peleó con mi papá y está todo lastimado y va de salida ahorita para Monterrey. Dice, te tienes que ir. Y yo le decía que no tengo por qué irme. No le hice nada a nadie, no tengo por qué irme, no hay una razón por la cual yo me tenga que ir. Y dice, te tienes que ir, te estoy diciendo que te tienes que ir. Y me gritaba que me tenía que ir y le digo, ok, ¿qué pasó? Digo, ¿me vas a decir qué pasó? Y no me voy a mover de aquí hasta que me digas qué pasó. Y me dice, entiende que te tienes que ir, te están esperando a la salida. En cuanto salgas, te van a detener y te van a meter a un psiquiátrico, te van a detener o te van a meter a la cárcel. Esas dos opciones tenía. Y a mí me asustó. Me asustó el hecho de saber que mi otro hijo estaba lesionado. Que si ellos fue la primera vez que yo fui consciente de lo que pasaba, muy, muy consciente, porque dije, si ellos están huyendo, es por algo. Y
agarré la maleta, una maleta nada más. Todo el hecho de saber que mi otro hijo estaba lesionado, que si ellos fue la primera vez que yo fui consciente de lo que pasaba, muy, muy consciente, porque dije, si ellos están huyendo, es por algo. Y agarré la maleta, una maleta nada más. Me esperé que mi hijo saliera del fraccionamiento. Me regresé y subí unas cosas que me faltaban, personales, y nos fuimos con una maleta cada uno y los 3 carros a Monterrey, porque teníamos que iniciar una vida, o se planeaba, y fue la primera vez que yo sentí que el mundo cambió y que cambió para mal. ¿Cómo te ves ahora cuando recuerdas esa etapa que viviste? Es bien difícil de ver cómo me veo, porque nunca voy a volver a ser la que yo era. Ese es un hecho. Pero yo creo que me siento que lo debí de haber hecho mucho antes. Que no era tan necesario quedarse ahí y que no era tan necesario vivir todo lo que se vive ahí. Creo que a final de cuentas yo luché por mantener una familia, por mantener una vida, por mantener una empresa, porque sí es cierto, cuando es tu única fuente de ingresos y de eso vives, te pesa mucho darte la media vuelta e irte. Porque a mí no se me despojó de mi familia, no se me despojó de absolutamente todo. De familia, de empresa, de hijos, de amistades. Y ¿cómo me veo? Me veo que estoy saliendo, que vencí una de las cosas más importantes, que es la vergüenza, porque te da vergüenza. A mí me da mucha vergüenza decir, híjole, es que eres empresaria, tienes una carrera, una especialidad, una maestría. ¿Cómo una persona así va a ser violentada? Porque la gente estamos acostumbrados a decir, ok, que ejercen violencia sobre una persona así, pero no estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Es que en la élite también existe vergüenza, existe violencia. Y la vergüenza te paraliza. Te paraliza y te paraliza peor. Romana, si pudieras abrazar a la mujer que fuiste, ¿qué le dirías? Pues yo creo que lo único que le pudiera decir es que puede y debe, que puede salir de eso, que lo haga con todo el miedo que implica, pero que lo haga, porque sí tenemos que ser conscientes de que atrás de esa persona que estaba ahí o al lado están 2 hijos que nadie habla, que no se dice, y que ellos tienen que tener claro en algún punto, es que luche cada día porque tuvieran una vida diferente, y que lo hice hasta el final, pero no podía permitir más lo que pasaba. No lo debe de hacer nadie, ni ellos ni nadie, porque si yo no hablo, si yo no digo, le estoy dando el poder a mis hijos de que pueden hacer con una mujer lo que quieran, y no puedo. Yo no puedo como madre decir, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras con tu pareja porque lo vieron conmigo. No. Luché, me hubiera gustado luchar más a tiempo. No podía. Romana, no estás sola. Eres una mujer muy valiente y estás viva. Gracias. Gracias. Las leyes existen, pero no siempre funcionan. Mientras tanto,
Las mujeres siguen luchando y esas luchas se sostienen también gracias a la fuerza colectiva. Sus historias son individuales, pero su lucha es en conjunto. Por eso, cerramos con la voz de una mujer que ha hecho de la resistencia un movimiento. Celia, para que la gente pueda entender qué es la violencia contra las mujeres. Bueno, la violencia contra las mujeres es todo acto que les causa sufrimiento. Pueden ser acciones u omisiones que son intencionales y el objetivo es causarles sufrimiento. Pero para que sea más claro, yo creo que es muy importante una herramienta que hizo el Politécnico y que es el violentómetro. El violentómetro es una escala de violencias que se van presentando de la menos fuerte, diríamos, a la más grave, y ahí encuentras al inicio bromas hirientes, chantajes, mentir, engañar, ignorar, decir cállate, tú no digas, tú para qué hablas, ¿no? Estas cosas, acecharte en las redes sociales, stalkear tu Facebook, tu Instagram, culpabilizarte de todas las cosas que pasan son por tu culpa, descalificar, todo lo haces mal, pudiste haberlo hecho mejor, siempre, ridiculizar frente a otros, ofender, hacer que los demás se burlen de las cosas que tú haces, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar tu vida, dónde estás, a qué hora llegas, el teléfono, no le pongas clave, es decir, controlarte, destruir tus artículos personales, Wow. tus fotos, tu ropa o un moñito que a ti te gustaba mucho, destruirlo, ¿no? Porque eso te daña. Ya otros temas como pueden ser el manosear, el hacer caricias agresivas o cuando tú no las deseas, golpear, jugando, aventarte, pegarte, o sea, jugando, pero estos golpes presentes, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, y cosas como darte una cacheteada, patearte, encerrarte, aislarte. Esto de aislarte es muy importante porque uno de los mecanismos más importantes para la violencia, Anaí, es irte aislando de tus amigas, de tus amigos, de tu familia. Es decir, que cada vez tengas menos comunicación y entonces ya nadie te viene a visitar, nadie te busca, porque tú le vas poniendo un alto a la gente y dices, no, mejor que no vengan porque es bien grosero y les va a faltar el respeto, va a decir algo. Y entonces te vas quedando sola y al aislarte, pues eres presa fácil de la violencia. Junto con eso, pues hay otros temas gravísimos, como por ejemplo la sextorsión, que es esta extorsión con los temas sexuales, ¿no? Tengo una foto tuya, se la voy a enseñar a todos para que vean cómo te pones, o la voy a poner en redes, o se la voy a mandar a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, y entonces esto te va generando un miedo terrible que te va limitando la libertad, ¿sí? La libertad, te vas llenando de miedo. Y hay ahí pues amenazas, a veces son con objetos, a veces con circunstancias. Se difunde el contenido íntimo, o se hace que se difunde, a veces en redes donde nadie te conoce, pero la amenaza es difundirte en redes donde sí te conozcan, forzarte a relaciones sexuales de una u otra manera o con otras personas en diversas situaciones, abusar sexualmente, violar, mutilar y asesinar. Y ahí es donde es lo más grave, porque llegamos a los feminicidios, que así como ahorita pude platicar los distintos temas que se pueden vivir. De cómo inicia la violencia. Exacto, si se fijan es un continuum de actos violentos, que si no hay un alto en ese momento preciso, pueden llevar a la muerte y al asesinato de muchas mujeres, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado y pues te felicito por abordarlo, porque no debemos de callar que la violencia contra las mujeres sigue presente en el Estado.
No es cierto que porque quiten la alerta de violencia de género se va a acabar la violencia. La violencia está presente en nuestros hogares, la vivimos, caminamos con miedo, nos da terror quedarnos solas en un lugar oscuro y la realidad supera cualquier dicho, es decir, lo que acaba de pasar en la universidad, lo que nos pasa todo el día en las calles. Sigue la violencia contra las mujeres en aumento en el estado, por supuesto. Hablabas ahorita de diversos casos que han pasado y que han sido polémicos, pero ¿cómo describirías el estado actual de la violencia contra las mujeres hoy en día en México y en San Luis Potosí? Bueno, miran, ahí en 2019 hicimos un diagnóstico en 20 municipios del estado de San Luis Potosí. Este diagnóstico ha sufrido muchos ataques porque es muy revelador. En ese diagnóstico se hablaba de las cifras de violencia que por todas las mujeres o el 90% de las mujeres han tenido en su vida un evento de violencia física, sexual, económica, patrimonial, en la escuela, en la calle. Todas las mujeres en México hemos sufrido por lo menos un evento de violencia durante la vida, ¿sí? Y pues nos dio cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en los municipios del interior del estado. En estos municipios en donde a las mujeres se les dice, no puedes ir a visitar a tu familia, cuando quieras ir, me pides permiso y veré si te lo doy, depende cómo te hayas portado, ¿no? No puedes llamar con libertad. La violencia económica, esto de estar controlándote a través del dinero, el destruirte tus bienes, el no poder heredar. Entonces hay un estado de mucha gravedad en la situación de la violencia contra las mujeres. Tenemos años diciéndolo. El tema es que sigue igual porque hay mucha impunidad, ¿sí? Es decir, el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo negado continuamente y entonces, pues al enfrentarnos a la impunidad donde se normaliza la violencia contra las mujeres, los índices son altísimos. Me parece, vi unas cifras de INEGI que estábamos en el 80 y tantos % de eventos de violencia y las que más sufren violencia son las mujeres casadas, siguiendo luego las mujeres en pareja, que no están casadas pero están en pareja, y las que menos son las que se encuentran solteras. Wow. ¿Cuáles son esas herramientas para salir de la violencia? Bueno, a lo largo del tiempo y de muchos acompañamientos, yo he identificado por lo menos unas 5 o 6, ¿no? Yo creo que una tiene que ver con la desnormalización, con empezar a darte cuenta que no es normal que se burlen de ti, que te chequen el celular, que te avienten, ¿no? Y que tú justifiques, bueno, no es tan malo, es que venía enojado, es que estaba estresado, ¿no? Entonces, desnormalizar sería la primera. La segunda es tener ingresos económicos. Las mujeres que tienen ingresos o que pueden obtenerlos, trabajar y que lo saben, es más fácil que salgan de situaciones de violencia. Tener tu libertad económica. Sí, la libertad económica te permite atreverte a desafiar la violencia que estás viviendo. Hablar, el poder hablar los temas, y ahí juegan un papel indispensable las amigas, ¿no? Aunque a veces las cansas porque dice, ya, o sea, eso ya me lo contó, otra vez. Ya le dije que se separe, ay, mi amiga, porque, bueno, las amigas tenemos que ser muy resilientes y acompañar, si se necesita 10 veces en la misma plática y en la misma situación, porque para cada mujer es muy difícil salir del círculo de la violencia. Entonces dice Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Porque generalmente son otras mujeres las que te están escuchando, las que te acompañan, y no hay que cansarnos, ¿no? Esa es porque esta es otra de las herramientas más importantes. Otra muy importante es ir a terapia. No todas pueden, pero es muy necesario. Cuando vas a terapia, adquieres herramientas y puedes analizar lo que te está pasando en su justa dimensión. Otra sería quitarse la pena y el miedo. Luego he visto en Facebook que ponen que el miedo cambie de lugar o cambie de bando, y ese sería el tema.
a las mujeres nos da mucha pena decir que sufrimos violencia, ¿no? Entonces hay que cambiar de bando el miedo y la pena, que le dé miedo a los otros, a los violentos, a las violentas, y que le dé pena a los violentos y a las violentas. Quien sufre violencia no tiene por qué sentir vergüenza. Y por último sería las redes. Las redes son lo mejor que puede sucederle a las mujeres porque las redes salvan, eso es real, ¿no? Las redes te aportan apoyo económico, apoyo moral, nuevas ideas, y te sientes acompañada. Entonces, generar redes de lo que sea es muy importante para que una mujer salga de la violencia. Celia, ahorita hablábamos de este acompañamiento, de hablar, de ayudarse entre mujeres, pero ¿qué puede hacer una mujer que quiere apoyar sin exponerse? Pues si lo que quiere es apoyar a una persona que está a siendo una violenta. persona, bueno, nosotros hemos construido la red Soral de abogadas. Ahí hay muchas abogadas que donan su tiempo y que dan asesoría gratuita, pero hay muchos casos a los que nos enfrentamos que no pueden avanzar por falta de recursos. Entonces, una sería acercarse a los colectivos feministas, yo diría a la red Soral de abogadas. Ahí pueden acercarse, pero hay otros colectivos en donde pueden aportar. Si no quieren ser ellas las mujeres dando la cara, ¿no? Poniendo el cuerpo para salvar a otras, hay otras cosas que puedes hacer, ¿no? Como aportar, como apoyarlas. Hay mujeres que necesitan un poquito de apoyo para salir adelante y a veces eso no sucede. Entonces yo creo que esa sería una buena estrategia. Ahorita que hablabas del tema de abogadas, ¿qué papel juega la impunidad en todo este tema de la repetición de la violencia? Es un incentivo negativo. Incentiva para que se siga cometiendo, porque saben que no les va a pasar nada y que los procesos son tan largos y tan desgastantes en materia penal, por ejemplo, que en algún momento las víctimas deciden mejor tirar la toalla o ya no seguir en los procedimientos, porque son agotadores y porque al final no logran una reparación integral del daño, no logran una justicia verdadera, y entonces esto sirve de un incentivo negativo. No te va a pasar nada, síguelo haciendo. Cambias de relación y lo haces con la que sigue. Al final de cuentas no te pasó nada y no te va a pasar nada, ¿no? Entonces es pésimo el mensaje que da con la impunidad. Ahorita que hablabas de este tema, de que es un incentivo negativo, ¿qué necesitaría cambiar entonces urgentemente para que esta generación vea un México distinto? ¿O qué necesitamos cambiar los que estamos hoy en día para ver un México distinto el día de mañana? Yo ahí pondría 3 cosas. 1, la cultura. Necesitamos seguir combatiendo la cultura machista y esta cultura violenta contra las mujeres. Y eso pues se combate desde muchos espacios, ¿no? Desde la escuela, desde la calle, desde las televisoras, desde la música, desde la familia, desde la educación. Entonces la cultura es básica, el cambio. La segunda es que sí hay que también cambiar el tema de cómo se imparte justicia y de la impunidad, pero eso tiene mucho que ver con los presupuestos. Es decir, cuando una fiscal tiene 200 carpetas o un defensor público lleva 80 casos, pues no le van a hacer caso a tu tema, ¿no? Entonces, mientras no haya presupuesto verdadero aplicado en el acceso a la justicia y una reingeniería institucional que permita atender verdaderamente los asuntos, el tema de cómo se tratan legalmente los asuntos de violencia no va a cambiar. Y esto pues da cuenta de que no es una prioridad para el Estado atender la violencia, ¿no? Porque los temas que son prioridad se les pone dinero. Y aquí, mientras no haya presupuestos justos, con perspectiva de género, no va a haber justicia. Y lo último, pues creo que mucho es esta justicia restaurativa, ¿no? Una justicia que sí permita restaurar las familias, a los hijos,
y a todos los que están en los círculos de la violencia, porque mucha de la violencia, Anaí, no solamente afecta a las mujeres, afecta a las hijas y los hijos de esos espacios, de esas parejas en donde se da la violencia. Entonces hace falta tener una visión distinta de lo que es la justicia restaurativa, cómo regresar a los hogares a vivir en paz. Pero son temas de largo alcance y pues hay que seguirlos trabajando siempre. Ahorita que mencionabas toda esta parte de cómo pudiéramos cambiar, me viene algo a la mente. Sin duda alguna, creo que como sociedad, hablabas también de la parte de ya no normalizar, pero hoy en día, a veces las mujeres somos un expediente más, somos un caso más de muchísimos que están ocurriendo. Lo vemos, le damos la importancia en su momento y después los olvidamos. ¿Hay esperanza? Sí, pero fíjate que desde hace tiempo yo y varias colegas venimos haciendo la reflexión de que el acceso a la justicia en los términos en los que está planteado no es viable. O sea, no hay posibilidades de que alguien acceda a la justicia en un procedimiento jurídico de manera sencilla. O sea, eso será 1 entre 10 la que llegue a acceder a algo así. Entonces, creemos que hay otros procedimientos que son más útiles, por ejemplo, los medios alternativos de solución a conflictos, que ahorita estamos trabajando un montón en prepararnos, en capacitarnos para construir medios alternativos de solución de conflictos. Y pues esto que te digo, las redes, es decir, buscar otras alternativas de salir de la violencia y de accesar a espacios más justos. No tanto el sistema de justicia positivo que tenemos está rebasado, ¿no? Entonces, pues necesitamos ser creativos y creativas y seguir trabajando, y creo que ahí es donde está la esperanza. Muchísimas gracias, Celia, por este espacio y por compartirnos desde tu perspectiva y desde tu especialidad como abogada, como activista y como acompañante de muchísimas víctimas que has vivido a lo largo de tu trayectoria. No es sencillo resumirlo, ni es sencillo hablar del tema. Fíjate, Anaí, que yo me siento, la verdad es que muy contenta, porque este año específicamente he recibido a muchas mujeres víctimas y me da mucho gusto verlas antes, cuando llegan y cuando terminan su proceso conmigo. No es por mí, sino por todo el trabajo que se hace, cómo se sienten empoderadas, libres, felices, retoman su vida, andan bailando, cantando, hacen ejercicio. Entonces eso es maravilloso y yo creo que eso ya es un regalo y una satisfacción para mí. Y bien lo dices, son muchos años de acompañar y yo creo que sí vale la pena, ¿no? Entonces, si otras quieren acompañar, adelante, porque hay muchas mujeres que nos necesitan y vale la pena por los frutos que da este trabajo de acompañar a mujeres víctimas de violencia. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos 4 voces, escuchamos historias de miles de mujeres. Existen muchísimas mujeres que no deciden hablar, muchísimas mujeres que aún viven en la violencia, muchísimas mujeres que necesitan redes de apoyo. Escuchamos a mujeres que son valientes en decir lo que está pasando y lo que está sucediendo y lo que están superando. Este 25 de noviembre no es para homenajear, es para exigir que tengamos un México donde seamos mujeres comprendidas, mujeres apoyadas, mujeres que necesitamos redes de apoyo, mujeres que no estamos solas. Tú que me estás viendo, eres valiente solamente por ser mujer. No estás sola. Habla, habrá quien te pueda escuchar.